Dios les bendiga, amén. Sean bienvenidos esta mañana al culto de Ministerio Cristiano Internacional Visión de Dios. Le damos la bienvenida a todos. Nos alegra, amén, estar una vez más acá, compartiendo la alabanza, compartiendo la palabra del Señor. Y si tiene su Biblia ahí con usted, busque el Salmo 107 conmigo. Y el tema que dice el Salmo, vamos a leer del 1 al 8, y dice: Dios libra de la aflicción. Y creo que hemos pasado los meses con aflicción, con angustia, algunos con pánico, con miedo, pero Dios siempre ha estado ahí hasta este momento. Por lo menos acá en El Salvador, ya algunas iglesias ya abrieron, ya empezó todo a funcionar normal, ¿verdad? Y alguna gente sale con temor, pero tiene que salir a trabajar, otra gente prefiere no hacerlo, y otra gente que quizás nunca le ha importado y ha hecho lo que ha querido. Pero en medio de la aflicción, hasta ahorita, por lo menos a su pueblo, Dios ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros y ha tenido la misericordia de darnos la vida, de poder abrir nuestros ojos, de ser fiel, porque incluso aún en la escasez nos hemos sido bendecidos, aun cuando la gente quizás diga los cultivos están mal, los precios están mal, todo, pero Dios ahí en su misericordia se ha manifestado y su palabra la ha cumplido, que no vamos a necesitar más nada. Él conoce nuestras necesidades y Él las ha suplido todas hasta este momento. Y dice ese pequeño salmo, esas 8 porciones del Salmo 107, Dios libre de la aflicción, y lo quería leer para hacerle recordar a usted dónde estuvo en el momento de su aflicción, en el momento de su tribulación o su problema, y cómo Dios nos ha librado. Y dice el versículo número 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniese a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Imagínense lo que Dios ha hecho: nos ha librado, nos ha rescatado, nos ha enderezado nuestro camino, nuestras veredas, y eso solo lo puede hacer el poder y el amor sobre todo de Dios. Amén. Ahí donde está, puede cerrar sus ojos y decirle: Señor, te doy gracias por haberme hecho recordar, Señor, en esta mañana un poquito, Padre, de lo que nos has librado, Señor, un poquito de tus maravillas, de la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, porque hasta este momento, Señor, tu mano nos ha sostenido, tu diestra, Padre, nos ha sostenido y no nos has abandonado, Señor. No importando quizás mis pecados, mi rebelión, Señor, pero tu misericordia ha estado a la par mía, Señor. Yo te doy gracias por tu fidelidad, porque así como dice tu palabra, la cumples, Señor, y lo has hecho y lo harás por los siglos de los siglos, Señor. Yo te doy gracias por la vida, te doy gracias, Señor, aún por lo que no tengo, Señor, porque tú sabes de lo que yo tengo necesidad, Señor. Yo te doy gracias y te bendigo, y en esta noche, en esta mañana, Señor, vengo a decirte que necesito y quiero alabar tu nombre, quiero bendecirte, Padre, quiero exaltarte, quiero adorarte, Señor, en esta mañana. Que el único y el centro de nuestras vidas seas tú, Señor. Desde ya también te pedimos, Padre, por la palabra, que seas tú, Señor, esa palabra, poniéndola, Padre, en cada uno de nuestros corazones, para que también dé su fruto, Señor, que pueda ser una palabra, Señor, que fortalezca, que redarguya, Señor, y que sobre todo pueda hacer cambios circunstanciales en nuestras vidas, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar unas alabanzas, amén. Vamos a decirle que solo Él es, solo hay uno y ninguno se le compara a Él. Amén. Hoy hemos cambiado la modalidad y quizás por eso nos hemos tardado un poquito. Pero ahí donde está, dígale: Señor, gracias, Padre, por ser el único, por ser, Señor, el maravilloso. Dígale algo bonito a su Señor: gracias, Padre, por ser grande,
porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, y tu fidelidad, Padre. Yo te alabo, Señor, y te bendigo. Alabo tus maravillas, Señor. Alabo tu misericordia para los hijos, Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios, amén. Por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arde nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Eres digno de gloria y majestad. Así es, Señor. Te alabamos porque solo tú eres digno, Señor. Nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Sí, Señor, solo tú eres digno, Señor. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo tú eres digno, Jesús. Adoramos, Señor. Te cantamos solo a ti, Jesús. Oh, Señor, te alabo tu nombre, Dios. Majestad, Rey para siempre. Derramar y cielo, yo creado por ti. Majestad,
refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Y yo quiero resaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Yo quiero resaltar tu majestad y no hay ninguno como tú, ninguno como tú. Ay, el Señor, majestad, Rey para siempre. Tierra, mar y cielo son creados por ti. Majestad, Rey para siempre. Refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Yo quiero resaltar tu majestad y yo doblo mis rodillas ante tu poder. Yo quiero resaltar tu majestad, no hay ninguno como tú, ninguno como tú. Hoy quiero hallarme como tú, Señor. Despoblado Señor, y descalzo Señor, en la Hoy quiero resaltar tu majestad y doblo mis rodillas ante tu poder. Yo quiero resaltar tu majestad, no hay ninguno como tú, ninguno tu majestad, no hay ninguno como tú, no hay ninguno como tú, Señor, y bendito tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor, y te adoramos, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por habernos permitido adorarte, Señor, en este momento. En nombre del Señor. Gracias. Qué bueno, mis amados, bendiciones a todos aquellos que están conectados en este momento con nosotros. Vamos a, después de alabar, ya vamos a tener la libertad de quedarnos más tiempo adorando, porque estamos en una colonia, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, darle volumen al cantar, o ahí, estamos alabando al Señor, pero damos gracias a Dios, nos gozamos ahora de tener a nuestro hermano Jaime, parte del Ministerio de Alabanza, o sea que con nosotros ya va a estar cantando también. Creo que el próximo domingo, ¿verdad? Amén. El próximo domingo ya va a estar cantando. Conocer a mi hermano Jaime, después de las señales. Y así vamos a procurar siempre estar con usted conectados. Mis amados, en esta mañana espero que usted tenga su Biblia, su cuadernito, su lápiz, ¿verdad? Porque lo importante es no que me oigan
podríamos decir, mi vocabulario o algo, sino que escuchemos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y cómo Dios quiere que estemos? Busquen el libro de Lucas, capítulo 13 del libro de Lucas. El tema de esta mañana, fíjense bien, en Lucas capítulo 13, el tema que Dios nos regala para esta mañana es con frutos o sin frutos para Dios. Con frutos o sin frutos para Dios. Y esta es una de las series de parábolas que Jesucristo dijo para leer en el contexto. Jesucristo venía predicándoles y desde el capítulo 12 empieza a hablarles sobre el tesoro del cielo, lo que es el afán y la ansiedad. Les habla sobre el siervo infiel, cómo tiene que estar, ¿verdad?, nuestras vidas preparadas. Y empieza a hablar sobre cómo arreglarnos, poder con los unos con los otros, con nuestros adversarios. Debemos de arrepentirnos, dice la palabra, ¿verdad? Y llega la parábola de la higuera. Jesucristo en el contexto había estado hablando sobre parábolas, estaba hablando al pueblo de Israel y a todos los religiosos sobre cómo Dios quiere que nos comportemos. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra y nosotros debemos de vivir conforme al precepto, mandamiento a través de la palabra de Dios. Y en el capítulo 13, verso 6, vamos a leer del 6 al 9, y dice, dijo también esta parábola, referente a todo lo que había dicho antes en el capítulo 12 y todo lo que había dicho en el capítulo 12, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué introduje también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Mire qué interesante la palabra de Dios. Fruto o sin fruto. Y algo bien interesante, mi hermano. Yo quiero desglosarle rapidito lo de la parábola. Uno, la higuera simboliza mi vida como hijo de Dios. La higuera simboliza, fíjense bien, nuestra vida. Y en ese tiempo estaba simbolizando al pueblo de Israel, la higuera. Ahora, hoy en día, trayendo al contexto espiritual, está refiriéndose a cada uno de nosotros. Fíjese bien, el dueño de la viña, fíjese bien, era nuestro Padre Celestial, en el que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Su Padre Celestial y nuestro Padre Celestial es el dueño de la viña. Dice la palabra que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y el viñador es nuestro Señor Jesucristo. El viñador por cerca de 3 años, fíjese bien, que estaba queriendo alimentar, queriendo abonar a través de la palabra, a través de los milagros, a través para que el pueblo de Israel se volviera a Jehová. Hoy en día, fíjense bien, lo mismo está sucediendo porque Dios quiere que esos frutos, para que en el tiempo de Jesucristo estuvo por 3 años allí, 3 años predicando la palabra, para que en Israel hubiesen esos frutos del 30, del 60 y del 100 por uno. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero hay algo bien peculiar, por eso fíjense bien, en Marcos 10, 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Tenía que haber una buena tierra. Si usted se da cuenta, la viña y el viñador, la higuera estaba en buena tierra, estaba bien cuidada. Pero vamos a ver unas peculiaridades de la higuera. Mire, la higuera es un árbol capaz, fíjense bien esto, es un árbol capaz de vivir y de crecer y de producirse en terrenos pobres y complejos, es decir, empedrados, es decir, en lugares donde uno cree que no se va a dar una planta, la higuera crece. Por eso hay un simbolismo, fíjense bien, entre la higuera y el pueblo de Israel. Por eso cuando habla la palabra de Dios de la higuera, es que habla de un lugar que crece en un lugar como pedregoso, crece como si fuera una enredadera. Pero en un lugar como un terreno que crece como un árbol frondoso y se extiende en su rama una buena sombra y una buena tranquilidad. Por eso dice, bajo la sombra y bajo la paz, que simbolizaba para el pueblo de Israel la higuera. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros, fíjense bien, sea donde estemos, tenemos que florecer como la higuera.
Tenemos que ser plantados y dar frutos, porque eso es lo que caracterizaba a la higuera. La higuera era plantada, y fíjese qué interesante, porque la higuera cuando es plantada suele dar frutos. Si no da en el primer año, da en el segundo año o da en el tercer año. ¿Oyó eso? Y si nos vamos a la parábola, nos está diciendo que el dueño de la parábola dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Iba a buscar qué había producido. Pero si usted ve y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, es decir, como lo establece, dice la botánica, porque estábamos estudiando un poquito la botánica de la higuera, pero suele dar en el primer año, y cuando no da en el primer año, da en el segundo año, cuando no da en el segundo año, da en el tercer año. Pero aquí había pasado algo bien peculiar, ya era el tercer año que venía el dueño a buscar higos, y no encontraba. Quiere decir que la misericordia de Dios, en nuestra vida muchas veces se extiende hasta el tiempo máximo para que tú y yo demos frutos dignos de arrepentimiento. Para que tú y yo demos esos frutos que quiere ver. Para que tú y yo florezcamos. Porque la higuera es algo bien peculiar que da un fruto buenísimo, dulce, dice según he investigado, da buenos frutos y es dulce el fruto que da. Entonces vea la reacción, y aquí es bien interesante, mi amado, porque el dueño de la higuera manifiesta claramente su disgusto. Y aquí Dios nos está hablando a nosotros. Hace 3 años que vengo a buscar frutos y no la encuentro. Y Jesucristo dice en Juan capítulo 15, verso 16, dice, capítulo de Juan 15, 16, os he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Mire qué interesante. Dios quiere que nosotros demos fruto. Ya vamos a hablar qué tipo de fruto. Porque el árbol se conoce por su fruto. Pero es imposible, mi amado, que nosotros llevemos en nuestras vidas hasta esa altura 20, 30, 40 años que decimos que somos hijos de Dios, creyentes, y no hemos dado frutos en nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Evangelio es espirituáutico, es decir, creemos que debemos de andar volando para que se eche de ver que Cristo está en nosotros. Si no es así, mi amado. Nuestra vida es de constantes, dice, cambios en nuestras acciones, actitudes, conductas e intenciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de decir. Aún incluso en nuestra forma de vestir, tiene que haber una forma, una diferencia que tiene que haber. Entonces nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios está hablando hace 3 años, y mire bien, la molestia del que lo pueda buscar, la molestia muchas veces, la incomodidad de Dios muchas veces que nosotros creemos que lo estamos representando bien y lo estamos representando mal. Dice la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, no como si Dios alejase a los demás por nosotros, sino que Dios rogase por nosotros. Pero fíjense bien que nuestra vida y nuestra conducta y nuestro testimonio fluye mucho y tiene mucho que ver en la vida nuestra, para que todos digan que hay una diferencia en nosotros. Y mire qué interesante, la reacción del dueño de la higuera ante la infructuosidad. ¡Hey! Recuerde, fíjense bien, recuerde esto, 3 años de ir a buscar fruto y no hallaba. Ahora vea la reacción del dueño. Usted puede decir, veamos qué dice. Dijo también en esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, específico, en esta higuera. No dijo en todas, en esta. Como Dios te está hablando ahorita, hace 3 años, en esta, en ti. Como está diciéndome a mí, en esto yo vengo a buscar a ver si hay fruto en ti. Frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Ya cambiaste. Si estás dando lo que yo realmente quiero que tú das. Porque, mire lo que dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo.
oiga lo que le dice, córtalo. Y cuando dice de cortar, hermano, estamos diciendo de desarraigar. Y muchas veces no tenemos que llegar nosotros al juicio, a que Dios nos haga justicia, en el sentido, mi amado, de que nosotros digamos, Señor, ¿por qué? Sino que Dios dice, viene y dice, córtalo. Y dice la razón por qué. Miren la razón por qué dice, córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La razón de cortarlo era porque inutilizaba la tierra. Y que la palabra inutilizar, según dice bien, dice es hacer vano o nulo algo. Es decir, esto. Si cuando lo hace vano lo hace vacío o anula, porque estaba anulando el sector. ¿Por qué? Y me gustaba esto y tenía que investigar eso. Y miren lo que dice, que una higuera grande en un lugar y robusta chupa la humedad de la tierra alrededor e inutiliza las plantas cercanas. Aquella higuera no solo no daba fruto, sino que impedía dar a otras plantas. Es decir, que ella se absorbía todo lo que había en la tierra y no dejaba que prosperara la viña. Recuerde, una higuera dentro de un viñedo. Entonces, lo que hacía era que, ¿qué es lo que pasa cuando nuestras vidas no dan frutos? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermano? Muchas veces lo que impedimos nosotros es que otros vengan a Dios. Impedimos y estorbamos a muchos para que Cristo no actúe en la vida de ellos. Porque están viendo nuestra forma de actuar y dicen, para ser como este. Porque ¿cómo es posible que vamos a la iglesia, venimos y decimos cristianos y en la casa se oye, mi amado, de aquello que no tiene que ser? Entonces Dios te está diciendo, inutiliza la tierra. Y en su misericordia Dios todavía, y usted se acuerda algo interesante, mi hermano. ¿Se acuerda cuando Jesucristo, porque vea esto, porque hay otra parábola, un suceso, ¿verdad? Que hubo en Mateo 21, 18, 22. Dice que Jesucristo se acercó a una higuera en el camino y fue a buscar fruto y no la encontró. Es la famosa maldición de la higuera. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Nunca más nazca fruto de ti. ¿Por qué? Porque la necesidad de Jesucristo era llenar, comer, alimentarse de su fruto. Como la necesidad que hay de la gente para con cada uno de nosotros es ver un fruto, un alimento, algo que nos haga ver diferentes y que ellas puedan alimentarse. Algo que pueda suceder. Algo que pueda haber. Y Jesucristo dijo, yo quiero alimentarme de eso. Y muchas veces nosotros, en lugar de alimentar, de llenar a muchos a través de la palabra, o a través de nuestro testimonio, o a través que digan, yo quiero ser como esa persona, esa paz que tiene, esa tranquilidad, que a pesar de las circunstancias que se miraba, bueno, aquí en la cuarentena, que no se salía nada, que un lado, bueno, el gobierno hizo llegar un alimento, otro te proveyó de un lado, pero nunca te dejó Dios solo. Y cuando creíste que ibas a comer solo pan con queso, fue cuando más comiste. Pero Dios dice, wow, Jesucristo llegó a la higuera, me encontró. Dice, ¿qué se subió? Se secó. Que cuando pasaron el día siguiente dijeron, Señor, la higuera que maldijiste, se secó. Cosas mayores hay en ustedes. Pero lo importante es que la higuera nos representa a nosotros. Cristo viene y dice, yo quiero que ustedes dejen ese fruto. Y el fruto es al 30, al 60, al fruto. Dios nos pone el menor rango de fruto y el máximo rango de fruto. Como cuando nos enseñó sobre la meditación de la palabra. ¿Qué día vamos a meditar? De día y de noche. Es el tiempo que nos ha dado para meditar en la palabra de Dios. Pero también aquí nos pone la capacidad mínima de dar frutos y la capacidad máxima de dar frutos. Al 100 por 1 y al 30 por 1. Lo importante es que estemos dando ¿qué? Frutos. Entonces, a consecuencia de eso, fíjense bien, de esos 3 años de que había llegado el dueño de la viña para poder comer, como Dios viene a nuestras vidas, yo no sé cuántos años
Dios en su paciencia, porque cada día son nuevas sus misericordias. Dice la palabra de Dios que con amor eterno nos ama por cuanto ha prolongado sus misericordias. Entonces, hermano, Dios viene a ver qué frutos. Por eso yo no, perdóneme el que me está oyendo, me está viendo y los que están conectados, pero que tú me digas, Cristo me hizo así, así soy, con este carácter malhumorado. No, dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces tiene que ver un fruto diferente, aparte del de arrepentimiento. Aparte de que ya tenemos que ser diferentes. Y eso es lo que nos manda la palabra de Dios, que nuestras acciones y actitudes sean diferentes para que muchos vengan ¿qué? Al Evangelio a través de nuestro testimonio y a través de la palabra. Y Cristo respalda cada día la palabra. Y vean la intercesión del viñador. Vean lo que le dice. Y no la halló, está hoy en el 7, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, Jesucristo dice que está intercediendo por nosotros en lugares celestiales, maestra de Dios. Es que si estuviéramos en el Antiguo Testamento ya no estuviera parado yo aquí. Hubieran sido allá como los hijos de Coré, ¿verdad? Que se abrió la tierra y se los tragó. Como los hijos de Aarón, ¿verdad? Que ahí quedaron fulminados. Hermano, y mire, vea lo que vino a ser Jesucristo. Aparte de venir a morir por cada uno de nosotros, aparte de darnos, dice, hacernos herederos y coherederos con Cristo Jesús, aparte de bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en lugares celestiales, Él está intercediendo por cada uno de nosotros, como dice Romanos 8:34. Él intercede a la diestra de Dios por cada uno de nosotros. Ahora vea lo que le dice. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella la abone. ¿Qué dice? Jesucristo sigue ¿qué? Hermano, todo esto que de Jesucristo es que sigue trabajando nosotros. En el amor y en la misericordia de Dios. Dice bien, dice en 2 Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen como costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vea qué interesante, que el dueño de la higuera aceptó la propuesta del viñador. Que no le reniega nada, sino que dice, ok, déjala un año más. Y si no produce, córtala. No le iba ni cortar él, sino le dice, córtala. Dios, fíjese bien, en esa intercesión que Cristo hace por cada uno de nosotros, hermano, es porque Dios es paciente. Espera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento y lo veamos cambiando. Mi amado, ya tienes 15, 10, 20 años, un día, 2, 3 días. El Evangelio es ser transformado, una metamorfosis diferente. Quizás cuando viniste a Cristo eras una oruga fea, era un gusano feo, ¿verdad? Como las mariposas. Eras una oruga en el cual nadie le gustaba, pero cuando entró en la metamorfosis, cuando se mete en el capullo, cuando te metes a través del Espíritu de Dios, cuando te metes a través de la palabra de Dios, ser transformado y que no te vaya guiando, cuando te metes, fíjate bien que la palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera tu camino, entonces empieza la metamorfosis, donde fíjese bien, en la metamorfosis no mete las manos Dios, en la metamorfosis, si tú te das cuenta, si viene alguien y le ayuda a la mariposa a quitar el capullo, esa mariposa muere, esa mariposa no se desarrolla, porque el trabajo de la mariposa es ir botándose ese capullo viejo, ir botando toda esa arruga vieja que le envolvió, ir rompiéndola con sus alas, hasta manera que en el movimiento que hace, las alas se van fortaleciendo. Si tú eres falta de perdón, pero en los movimientos que vas haciendo y vas diciendo y vas en tu vida, reconociendo que Dios perdonó y como Él te perdonó, tú vas a perdonar, vas moviéndote las alas y te vas fortaleciendo. Cuando tú vas creyendo que a pesar de las cosas, Dios es tu sanador y vas moviendo las alas en el nombre de Jesucristo, tú te vas fortaleciendo, porque toda esa vieja criatura, todos esos malos hábitos, todas esas malas intenciones, todos los malos pensamientos, tú los vas arrebatando. ¿Y cómo lo vas haciendo y te vas fortaleciendo? A través de la palabra de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de ser obediente a los preceptos, principios y valores del reino, que esa es la palabra de Dios. Igual que la oruga se va y hasta que rompe el cascarón, sale
pero puede mover las alas y puede volar. ¿Qué es lo que Dios nos ha traído? Dice que nosotros estamos en lugares celestiales. Dios nos ha hecho como el águila para que estemos nosotros en lugares celestiales, no como el sopilote, ni como la avestruz. Pero eso no lo vamos a lograr, mi amado, siendo iguales o siendo los mismos. Por eso viene Cristo y dice, déjala. Oiga, yo la voy a volar. Me gusta esto que dice. Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? Es lo que hace Jesucristo. Por eso tú no te puedes conformar con conectarte solo este día y seguir, bueno, hasta el próximo domingo. No, yo tengo que seguir leyendo la palabra lunes, martes. Yo te espero el martes a las 7 igual para aprender sobre el libro de los Salmos. Miércoles no hay culto, pero tú tienes que seguir leyendo. Jueves, te espero el jueves a las 7 para que te sigamos aprendiendo el libro de los Salmos. Pero viernes no hay, sábado no hay, domingo a las 10. Tú tienes que seguir porque esto es de ir transformando nuestras vidas, ir rompiendo el capullo, ir saliendo hasta que Cristo se vea en nosotros, como Pablo dijo. Si es necesario, dijo Pablo a los Gálatas, yo voy a volver a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud, a la fe en Cristo Jesús. Este es un crecimiento constante. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es Dios. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Este es el desglose de la parábola. Ahora, la vida del cristiano se conoce sus frutos. ¿Sabes? Yo quiero llevarte al libro de Isaías, porque ahí tenemos otra parábola igual, casi. Libro de Isaías, capítulo 5. Mire lo que dice en Isaías, capítulo 5, verso 1. Ahora, está hablando de Isaías, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Fértil. Oiga esto. En la parábola anterior no estaba dando fruto. Creo que vaya poniendo atención a esto. Dice, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. La había limpiado. Le había sacado todo lo que no le servía o lo que le impedía crecer o dar fruto. Y mire lo que dice. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella hecho en ella también un lagar. Y esperaba que dieses uvas. Y dio uvas frescas. Se da cuenta que aquí estaba en una ladera donde era tierra fértil, incluso una torre para cuidarla, un viñero para sacar buena uva, pero lo que dio fue uvas frescas, uvas que no podían nada, es decir, no podían comer. El fruto que estaba dando no era correspondiente o no correspondía al lugar como estaba. Había sido despedregada, había sido en buena tierra, era fértil la tierra, pero el fruto que dio no era el correcto. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Si en la primera parábola que vimos de Mateo, de Lucas 13, se da cuenta que él iba a buscar frutos y no encontraba. Pero en esta dio frutos, pero no los frutos que esperaba Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, mi amado. Y eso es lo que debemos de ver, cuáles frutos está esperando Dios. Porque aquí el problema, y como en la parábola anterior, y esta parábola de Isaías 5, dice bien, el problema no es el dueño de la viña. Porque él ha puesto tierra. El problema no es el viñador. Porque el viñador cava, pone la fertiliza, la cuida, la guarda. El problema no es el viñador, ni es el dueño de la viña, ni es la tierra donde está, sino que el problema es tierra. Muchas veces el problema no es de Dios, ni de nuestro Señor Jesucristo.
mucho menos del Espíritu Santo. El problema somos nosotros, que no queremos cambiar, porque no queremos actuar como la palabra nos dice que debemos actuar. Que seguimos haciendo nuestros trances todavía como no tiene que ser, lo hacemos todavía siendo ya cristianos. Donde muchas veces, hermano, y yo puedo decirte tantas cosas a través de la palabra de Dios, me dice, no hurten, no roben, no peleen, ámense los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, sean misericordiosos los unos a los otros. Nosotros de misericordia muchas veces no lo tenemos, y no lo que hacemos es decir, ay, si está bueno, como eso buscó, ay, que le pegue, que me dé todo. Ese es el detalle de la palabra. Yo quiero dejarte bien claro, el problema no es el dueño, el problema no es de Dios, el problema no es de Jesucristo, el problema no es de la palabra, el problema es de nosotros, porque nosotros estamos arraigados tanto en nuestras tradiciones. ¿Qué decía Jesucristo a los religiosos? ¿Qué les dijo? Vosotros invalidéis la palabra de Dios por vuestras tradiciones, el poder de Dios por vuestras tradiciones, y nosotros nos hemos quedado en nuestras tradiciones. Creemos y queremos hacer lo que nosotros creemos. Qué increíble es eso. Por eso muchas veces no estamos dando el fruto que tenemos que dar al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque estamos viviendo y queriendo nosotros ser lo mismo. En nuestras iglesias, mi amado, ya no queremos que se mueva el Espíritu Santo, sino que nos movamos por los famosos marketing, ¿verdad? Entre más audiencia, mejor voy creciendo. No, yo voy a medir el crecimiento. Y en esta pandemia hemos visto hasta cuándo es nuestra medición de crecimiento que hemos dado como pastores y los ministerios que hay a nuestras iglesias, a nuestras ovejas. Porque hay muchas ovejas que han dejado a Cristo Jesús. Estos días que no se han congregado están más fríos que un cuarto frío. Estamos en el súper con mi esposa y hay un cuarto frío donde van a sacar el jamón. Y ahí es horrible, un cuarto frío es grande. Así hay muchos que están en un cuarto frío, pero ¿por qué? Porque no le hemos enseñado a apasionarse por Cristo, la necesidad de estar con Cristo. Sino que le hemos enseñado que ellos quieren huir para mantenernos en la iglesia. Ya no estamos hablando de pecado, ya no estamos hablando de santidad, ya no estamos hablando de arrepentirnos, ya no estamos hablando de amar al prójimo, sino que solo de bendición. Y está bien, mi amado, pero enseña las dos monedas, la cara de las dos monedas. El problema no es de Dios, el problema no es de Cristo, ni de la tierra donde está, ni de la palabra de Dios. El problema es de nosotros. Nosotros, dice bien, quiero recordarles algo. El dueño de la iglesia es, el dueño del ministerio es Cristo. Él es el dueño. Y mire qué importante. Entonces, si usted ve que si el cuidado del viñador no es el problema, sino que de la tierra. Por eso en Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los... Y mire qué interesante, porque la misma palabra nos dice que los higos no pueden dar uva y las uvas no pueden dar higo. Y un palo de mango no puede darle jocotes. Aunque hay muchos que se parecen. Se ve aquí abajito, nosotros siempre que pasamos dice, mira, ya van a estar las anonas, y no son anonas, ¿verdad? ¿Qué son? Guanabas. Ya van a estar las anonas. Se nos falta que nos hable el padre y entiendan, ¿no? Anona, igual. Es un palo de guanaba y se parecen los frutos. Pero vean qué importante, y así muchas veces, la uva silvestre se parece a la uva buena, pero no en, ¿cuándo se viene a apreciar que es diferente? Cuando se saborea y se... Por eso el Evangelio es visto, por eso yo le vuelvo a repetir, nosotros somos cartas leídas. Por eso somos testigos de Cristo y cómo nos vean, mi amado. Y muchos parecemos uvas, pero silvestres. Es decir, en otras palabras, uvas mundanas. Uvas mundanas. Dentro del terreno, dentro de la iglesia, somos uvas mundanas. Dice bien, ¿cuál es ese fruto?
Y aquí está, vamos a ir a Gálatas, donde están las obras o los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y mire qué interesante. Gálatas, pero yo voy a leerle antes Lucas 6:43. Voy a leer antes. Oiga esto. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Oiga, y aquí es interesante. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora usted se da cuenta por qué es esto. No es problema de Dios, no es problema de Jesucristo. Y quizás muchas veces ni hay problema en la iglesia donde estás del lugar, porque se está impartiendo buena palabra, no te están solo sosteniendo, manteniendo, perdiendo el tiempo, no, te están enseñando palabra, lo que yo soy. Muchas veces. Entonces, está hablando del corazón. Mire, si el mayor problema que tiene Dios con nosotros no es sanarnos de una enfermedad terminal, el problema que tiene Dios con nosotros no es hacernos un milagro, ya sea físico, económico, ese no es problema. El mayor problema que tiene con nosotros es con nuestra alma, porque nosotros nos arraigamos al pecado, nos arraigamos a nuestro estilo de vida, nos arraigamos y somos tan como la masa, como la plastilina, que nos adaptamos al mundo y nos olvidamos de ser buenos higueros para dar buenos frutos. Entonces en Gálatas 5:19, vea lo que dice. Manifiestas, y aquí oigan, manifiestas, hechas, testimonio vivo, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Estos son los frutos de muerte cuando andamos. Por eso Jesucristo le dice en los evangelios, buen tesoro de tu corazón, es aquí. Por eso la palabra nos habla en Proverbios 4, donde le dice, sobre toda cosa guardada, guarda corazón, porque de él mana vida. Las emociones, y miren lo que hay. No vamos a ver el listado uno por uno, pero vea, hablar de fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, todo eso en nuestras vidas. Dios te está diciendo, 3 años. Mire, qué increíble es que todavía haya gente, y dentro de la iglesia, o tú todavía, ¿verdad?, que me estás oyendo, que murió tu papá hace 20, 35, tu abuela, y que te maltrató, y todavía tengas ese resentimiento en tu corazón. Dice que eres, ¿qué? Ya. Que no hayas perdonado, que no le hayas depositado eso a Dios. Yo te digo, vives mal, vives en una amargura. Si ha sido un problema con tu padre, yo te digo que ni decirle papá a Dios puedes decir. Y cuando le dices Padre nuestro, solo te acordás del que te hizo mal. No, cuando tú dices Padre nuestro, te estás refiriendo al Dios eterno, aquel que te ha cuidado y te ha fortalecido, aquel que te atrajo de las tinieblas a su luz admirable, aquel que te ha hecho la niña de sus ojos, aquel que te ha hecho un especial tesoro, un pueblo santo, un real sacerdocio, una nación santa, que eres especial, que Dios te ha escogido sobre todos los pueblos, porque Él ha fijado en ti que eres alguien que puede hacer algo mucho a Él. Mire qué importante es. Entonces esos son los frutos. ¿Estás tú en esos frutos? Yo creo que ya es tiempo de dejar que la palabra de Dios more y dé en nosotros. Y demos esos frutos que tienen que ser. Porque la tierra es buena, la palabra no vuelve vacía, mi amado. Pero nosotros la invalidamos. La palabra no pierde su valor. La palabra no pierde su poder. La palabra no pierde su acción. Nadie puede detenerla.
Ya tiene más de 3.000, 2.000 años que Satanás quiso destruir la Biblia y no ha podido. La palabra se ha mantenido. Los gobiernos han querido cerrar, decir por todos los medios que no se predica a través de la palabra en las escuelas, pero la Biblia sigue manteniéndose porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra sigue fuerte y poderosa. El único que la invalida, no la destruye, la invalida para que sea que poderosa somos nosotros. ¿Y cómo? Con nuestras tradiciones. Y vosotros invalidáis con vuestras tradiciones el poder de la palabra. Porque queremos seguir, no queremos dar eso. El que ha sido altivo dice no. Porque aquel que dice que no perdona, quiere perdonar. Ese es el detalle de la palabra. Pero vea la diferencia cuando en tus frutos, y mismo en Gálatas, porque se acuerda, del buen corazón dice que del mal tesoro del corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo lo voy a leer, Mateo era, le digo, Lucas 6:45, se lo vuelvo a leer para que entendamos lo que estamos hablando. Miren lo que dice. Aquí está. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, el mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos hablando que la tierra es fértil, la tierra está bien abonada, está siendo alimentada, está siendo cuidada, el dueño nos ha dado lo mejor, Jesucristo es el que nos cuida y nos da lo mejor, nos deja el Espíritu Santo para que nos guíe. Pero la viña esta, yo uvas sin la. Espero que tú y yo estemos dando algo diferente. Mira lo que dice Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay. Tú te das cuenta que tienes la palabra en tu corazón. Por eso Pablo hablaba en Colosenses. Yo le enseñaba a la iglesia que lo que tenemos que tener es que la palabra more abundantemente en tu corazón. ¿Por qué? Porque es la que va a contrarrestar todo aquello que venga y ataque. Miren, amado, por eso David hablaba a su alma. Oh, alma mía, bendice a Jehová. Oh, alma mía, alabe a Jehová. No olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Él que constantemente le estaba recordando que la palabra al alma. Para que estuviera, ¿qué? Fuerte, fortalecida en tu corazón. Y es allí donde tú y yo vamos a ver. Y vean que dice que el fruto del Espíritu es amor. Si la palabra dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? Perdonará. ¿Qué es lo que no va a hacer con el amor? El gozo, dice. No es una alegría pasajera. El sábado, de viernes de amigos, sábado de Goya y domingo restableciéndose. No es eso. Sí, es decir, viernes chiquito, sábado continuo y el domingo ve cómo se quita la pura sopa y chorizo, ¿verdad? No. Y el día todavía está allí todo muriéndose, pero no, este es un gozo permanente. Y a pesar de las circunstancias, hay una paz y una tranquilidad en nuestra vida. Por eso dice que paciencia, benignidad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, esa paciencia que tiene Dios para con nosotros. Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Qué bueno es el Señor. Vea qué importante, vea cómo Dios nos ha traído desde la parábola de Lucas 13, Isaías 5, y cómo nos dice que Dios quiere que nosotros, cuál es su fruto, cuál es la vida cristiana se conoce por sus frutos. Por eso Dios dice, por su fruto los conoceréis. El buen árbol, fruto. Y no porque se vea, porque mire, no todo lo que brilla es oro. Si a nosotros cuando vamos al mercado muchas veces dicen, no, mira, está dulcito. Es que miren la calidad de la gente, ¿verdad? Uno dice, bueno, vamos a probar. Y cuando vienen aquí no queremos ni comerlo. ¿Por qué? Porque eso está ácido, está agrio, ¿verdad? Pues no, la carne está blandita, mire, a ver cómo hacen, le meten el dedo. Viene a ser usted como que es el chicle de Uber.
¿Verdad que le duele todo uno aquí? Man, y ya siente que no, ya ni modo, ¿para dónde? Ese fruto se da a conocer cuando se va a probar. Forma de tratar, forma de expresarte, forma de cómo tú te acercas a Dios, te lo vean. Eso. Bien, pero aquí viene algo muy importante. Bueno, ya hablé del fruto, hermano, si ya nos acabó, nos hizo a un lado, y usted que no, solo nos regañó, y no te regañan. Te estoy enseñando a través de la palabra de Dios. Vea lo que dice, y este es bien interesante, este siguiente punto. La vida cristiana es un crecimiento constante donde el creyente debe producir buenos frutos. Y este es ir desarrollando, este que es un trabajo constante. Esta vida es como el bebé, ¿verdad? El bebé, cuando está tiernito, empieza a darse vuelta. Ya empieza a tener espacios, vuelta, la mamá o el papá le hacen ejercicio en las piernitas, ya después, en lugar de darse vueltas, ya empieza a ver cómo mueve sus brazos y empieza a caminar, a gatear. Ya después de gatear, usted le da la manita y ya empieza a él a caminar, a fortalecer sus músculos, y si es posible usted lo suelta o lo agarra con un diaper y lo anda colgado ahí, ¿verdad? Porque ya le duele la espalda, pero usted lo anda colgado ahí, que camine, que fortalezca. Hay mucha gente que le pone hasta huevito aquí, cascarón, le quiebra un huevo, pero no sé para qué, ¿verdad? Para que se endurezca, dice, ¿verdad? Y lo levanta y usted lo hace y el niño está, ¿qué? Caminando, a tal manera que ya cuando está en un año ya camina, pero ya hay que andar con cuidado porque no se vaya a golpear. Es un desarrollo continuo. Por eso dice la palabra que no tenemos que ir creciendo en Cristo Jesús hasta que lleguemos a la medida perfecta, al varón perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Pero en Pedro, fíjese bien, oiga lo que dice en 2 Pedro 1, 5. Vosotros, está diciendo a Jesús, está llamando a la iglesia que estamos aquí en este momento, nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Y qué es diligencia? Función, hacerlo, ¿verdad? Dice, esmero, esfuerzo. Se movió el micrófono. Esfuerzo. Y mira lo que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oiga, añadir. No te voy a añadir, no, añadir el esfuerzo de la diligencia que usted ponga, dice, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. No lo voy a desglosar porque no terminamos. No sé si me aguantaría todo el día estar desglosando cada parte de la palabra, ¿verdad? Pero vea qué importante como dice añadir. ¿Quién tiene que esforzarse? Yo. Yo voy a añadir. Yo voy a ser diligente. Yo me voy a esforzar. Como le dijo Dios a Josué, como dijo Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente. No se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que puedas producir, crezcas y todo lo que hagas, tengas éxito. Porque tiene que esforzarse en la palabra de Dios. Entonces, Pedro viene y nos dice, ustedes pongan diligencia, porque la diferencia de una persona negligente. Póngale ¿qué? Póngale ganas. Póngale ganas. Póngale a la fe, fíjense bien, a la fe esta virtud. La virtud, póngale conocimiento, conozca de Dios. Al conocimiento, dominio propio, su carácter, sus actitudes. Al dominio propio, paciencia, que nos falta, ¿verdad? ¿Cuántos somos impacientes? Pregúntenme a mí. Señor, yo quiero esto, pero ya. Señor, si no me haces esto, yo voy. Y eso te queda bien.
Una imagen que me pone, ¿verdad? Dios que enseñan de la prosperidad, dice, Señor, yo decreto, profetizo, declaro que estas bendiciones que me dé, y ponen a un viejo, iba a decir, pero un señor gordo, ¿verdad? Con la Biblia así, y a Jesucristo así como todo amedrentado, pero lo quiero ya. Así es la imaginación del hombre. En eso le basta cerrarte la nariz y ahí se acabó el sonido. Señor, solo le basta que te toque una muela y se te olvidó, ya después el dolor te quitó toda la blandura que te dio. Pero entonces, mi hermano, dice paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal. Ahora, si usted se ve, es bien importante que tú y yo lo buscamos. Estamos en buena tierra. Si Cristo nos ha dado todo lo mejor, estamos en un buen terreno fértil. Estamos ahí, que Dios nos está alimentando, nos está apodando, nos está dando todo el abono que necesitamos. No queremos dar buenas frutos. Ahora, y si usted no hace esto, Pedro nos dice, el apóstol Pedro nos expone el por qué debemos esforzarnos para producir frutos. Siempre allí en 2 de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Añadida la plenitud de todo lo que usted vio ahí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oiga esto, están en nosotros y abundan. Lo importante es abundan. Y dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Significa, mi hermano, que muchos siervos, muchos cristianos están ociosos y sin fruto. Estamos como los carros cuando van a la gasolinera y le ponen los 3 tipos de gasolinera, los 3 tipos de gas. Se va a la gasolinera, pero usted no va a la gasolinera cuando tiene el tanque lleno y cuando está medio tanque. Usted va a la gasolinera cuando ya está casi llegando al final con un cuarto. Aunque los especialistas en vehículos nos dicen que no hay que dejar que baje del medio tanque. Tiene que estar lleno para que el carro no se ensucie en bujías, bueno, no se ensucie cosas. Oiga, ejemplarizando con algo real. Entonces nosotros llegamos a la gasolinera cuando estamos y todavía nos preguntan, ¿y qué tipo de gasolina quieren? Está la regular, está la especial, está el gasol, está una combinada con agua, simplemente para que salga menos de agua, si agua le echáramos para que camine. Vamos una cada 8 días, y así hay muchos cristianos. Muchos cristianos esperan vaciarse, llegar al límite, andar con la reserva, pero esa reserva ya está sucia, pero esa reserva ya se mezcló con la basura, esa reserva ya está mal, ya no es una buena reserva, es una mala reserva, y por eso el carro empieza a posar. Por eso ves que ya no te va a rendir como tiene que ser. Por eso dice Pedro, dice, os dejará estar, dice, porque si estas cosas están en vosotros, están añadiendo cada día en nuestra vida, ir creciendo, vosotros, y abundan, no solo están en vosotros, sino que abundan, es decir, lo practican, lo ponen por obra, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Significa, mi hermano, que cualquier acción, cualquier situación que vamos a hacer, debemos saber qué dice la palabra. ¿Voy a hacer algo bueno yo?
¿Qué dice la palabra de Dios? Dice bien que Jesucristo, en 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, Dios quiere gozar de sus frutos. Él ya trabajó. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Por eso de Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, cuando mis frutos son buenos, la gloria es para Dios. Porque usted y yo estamos representando bien a nuestro Dios. Tú en tu comunidad estás representando bien a Dios. En tu hogar estás representando bien a Dios. En tu trabajo estás representando bien a Dios. En la universidad estás representando bien a Dios. En la iglesia todos estamos representando bien a Dios. En cualquier lugar que estamos, nosotros somos embajadores de Cristo. Lo estamos representando bien. Por eso Colosenses 1:10 dice, para que andéis, oiga, que esto es práctico, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando frutos de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andemos, bueno, cuando una persona, alguien que anda vendiendo, cuando están los jocotes Corona, ¿verdad? Y una persona le vende buenos jocotes, ¿será que pase la señora? ¿Y que sabe qué le va a vender? No me gusta el pescado, pero yo voy donde un señor trae el pescado y él sabe cómo me gusta, y cuando me ve dice, ay, se va a llevar todo, y él sabe que tengo que es más grande y me gusta el pescado, ¿no? Y sé que vende cosas buenas. Yo busco a la persona que me va a vender bien y es correcto en vender. Es lo mismo, y Dios dice, para que se dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito es ese, mi amado. El propósito de Dios y de Cristo Jesús en nuestra vida es que tú y yo llevemos buenos frutos. Porque ¿sabe qué? Dice en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hasta ahí nos quedamos. O sea, yo soy el Hijo de Dios. Por eso Dios tiene que hacerme esto. Sí. Dejamos completo el texto. No dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No es mi culpa, Señor, vos me elegiste. Que voy a hacerte cargo porque me elegiste. ¿Sí? O sea, así. Y os he puesto, y aquí viene lo interesante, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. ¿Usted ve cómo emitimos pedazos de la Biblia? Dios me eligió, y todo lo que pidiera al Padre me será hecho. Es decir, que eso es bueno. Pero los frutos, yo elegí para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y es el fruto de Cristo. Por eso te voy a leer Romanos también, para que ir fortaleciendo el texto. Dice 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién es usted? Cristo. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ahora, ¿qué tipo de fruto le está dando a Dios? Como uvas agrias, yo no lo recibo. Becerros chocos, quebrados, enfermos, eso no lo recibo yo, porque mi Dios es santo. La santidad contiene. ¿Te das cuenta qué importante es? No somos perfectos, somos santos pecadores. Podemos venir a Dios a pedirle perdón, no volverlo a hacer. Por el dijo Jesucristo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Vete. No te pido. Pues firme, sigue. Para adulterar. La ley sin vergüenza. Eso no trae a nadie. Eso le dijo. Lo perdonó. Y nuestra vida debe ser ¿qué? Los cambios. Hermano, esta es una lucha constante. Por eso usted vea que los frutos se los llevamos a Dios. ¿Qué clase de frutos le llevamos a Dios? ¿Son santos para Dios? O le acabas de desarmar la cacerola al esposo, o le acabas de pagar al esposo y estás, santo, santo, tú eres digno. Mire, hermano, dígame para quitarme porque va a caer un rayo y me mira hasta yo, entonces no.
te acabas de guardar la cajetilla de cigarro en la bolsa, en el carro, la dejaste y te echas todo el alcohol, ¿verdad? Porque hoy no se sabe, ¿verdad? Porque como hoy nos alcoholizan todo, ¿verdad? Que uno anda en la calle, tiran alcohol gel por un lado o al otro, ¿verdad? Y uno se lo toma, el me lo ha tomado, no sabe si lo tomó o lo bebió, pero si hermano. Nosotros debemos de aprender eso. ¿Qué clase de fruto le estamos dando a Dios? Dice que debemos de presentarnos a Dios no con las manos vacías, pero no con las manos llenas de frutos que no son los de Dios. Es cierto, yo no me voy a presentar con las manos vacías, pero ¿de qué me sirve presentarme con las manos llenas dando uvas bestias? Uvas que no son correctas, frutos que no le corresponden a Dios, con los frutos de la carne, y que creemos que con lo que le estamos presentando es tú. Por eso, mi amado, muchas veces hay doctrinas y mensajes tan erróneos que dice, no importa, traiga la ofrenda porque Dios te va a recibir la ofrenda. Y cuando Él te dice, si vas a llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes un mal contra tu hermano, deja la ofrenda y ponte a cuentas con tu hermano para que yo pueda recibir tu ofrenda. Muchos creemos que estamos comprando a Dios con la ofrenda que estamos dando. Dios no necesita de tus ofrendas. El que te está bajando es el hombre. Dios pone en tu corazón dar para un ministerio muy diferente. Pero como iglesia, como hijos de Dios, nosotros creemos que Dios tiene cuidado del ministerio. Yo se lo puedo decir. Gracias a Dios. Pero mira qué importante es, hermano. La pregunta es, ¿estás dando buenos frutos? Y yo te quiero terminar con esto. La bendición, oiga esto, la bendición de Dios para aquellos que dan buenos frutos. Miren lo que dice, 3 textos le voy a leer. Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace. Por eso cuando tú das buen fruto, dice la palabra de Dios que el pájaro no es limpiado para que dé fruto y mucho más fruto. Vean qué interesante, para que usted lleve ¿qué? Buen fruto. Será como árbol plantado y mire dónde, junto a corrientes de agua. Es decir, cuando está en el río de Dios, mi hermano. Un día de no cantar el río de Dios, ¿verdad? En el río de Dios, en el río de Dios. No, hermano, no es de las enguates, sino que en el río de Dios. El río de Dios. Mire lo que dice Jeremías, colaborando el Salmo 3, 17:8. Porque será, también dice el libro de Jeremías, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía no se afertilará, ni dejará de dar fruto. Oiga, qué tremendo es eso, a pesar de la sequía, a pesar de la pandemia que ha pasado, o estamos todavía en esto, porque no ha pasado, todavía no ha terminado, llamado, muchos hijos de Dios que hemos estado arraigados en Cristo, no hemos dejado de dar fruto. A pesar de medios sencillos, aquí nos ha costado a nosotros porque no sabíamos nada de los medios, no queríamos meternos con los medios, pero gracias a Dios estamos aprendiendo. Hemos recibido testimonio, hermanos, de personas que no conocemos, que nos piden oración, que han sido sanos, que han recibido a Cristo a través de los medios. Nos escribe, y oramos por ellos. Qué bueno es el Señor, que a pesar de todas las cosas, damos fruto, a pesar de la sequía, porque no es solo en el lugar, no en la iglesia, en cualquier lado. La palabra es que estaremos verdes, no dejaremos de dar fruto. Esa es una promesa de Dios. Y en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esto es importante, porque separado de mí, nada. El dueño de la viña te ha visitado en esta mañana. Y ha llegado aquí diciendo, tengo 3 años, 10, 15, 20. Mira a ver, frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que se vean que yo soy el que moro en ti, que yo soy tu rey y soy tu Dios. Amado, un cristiano que daba fruto
en términos sencillos, es aquel que refleja una vida transformada, centrada en Cristo, una vida en la que ha muerto a sí mismo para que Cristo viva y sea visto a través de él. Es una vida que busca complacer a Dios, no a sí mismo o a la gente. Una vida cuyo tema central y prioridad es esa de lo que Dios quiere. Dando una vida que precise el para Cristo, todo es para la gloria de Dios. Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Señor mi Dios, la gloria no a nosotros. A tu santo nombre. Es un texto que se le ha dicho a la iglesia, es un texto que manejamos en la iglesia, hermano, porque todo lo que hacemos dentro de la iglesia con mis hermanos, con los líderes, con la iglesia, es para la gloria de Dios, no para aplaudir al pastor y aplaudir al ministro de alabanza, entonces es para aplaudir y darle la honra y la gloria de vida que se te haga a través de mi vida, frutos dignos. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana maravillosa que tú nos has permitido, Dios bendito. Oro por todos aquellos que han estado conectados y que tú has hablado a su vida. Oro que tú abres su entendimiento, Señor, y la reciban con mansedumbre en su corazón, que puedan cada día ser transformados, Señor. En esta mañana, mi amado, si tú, en tu corazón, Dios ha tocado tu vida, porque creo que lo ha tocado en el nombre de Jesucristo, y no has estado conforme a la palabra de Dios, yo creo que es un momento de ponernos a cuentas con Dios. Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad e iniciar en tu caminar nuevamente. Póstrate y dile al Señor: ora ahí donde estás, como tú estés sentado, parado, postrado, inclinado, arrodillado. Dile: Señor, perdóname de la gloria. Yo quiero ser para ese árbol frondoso, Señor, de la gloria, terreno, Dios bendito. Donde tú, Dios de la gloria, veas los frutos dignos, Señor, que para ti sea la gloria, la honra, Padre bendito. Perdóname, Señor, si yo no he dado esos frutos que tienen que ser. Si yo he sido un mal, Padre bendito, árbol y dando un fruto de la gloria en el cual, Padre, nadie ha podido saborearlo, Padre de la gloria. Pero en esta hora, Dios bendito, yo te pido perdón. Ayúdame en el caminar, Padre bendito. Ayúdanos, Padre de la gloria, cada uno de nosotros. Ruego que tú los visites ahí donde están, Padre bendito. Que tu palabra more y abunde en sus corazones, mi amado. Si tú estás ahí también y no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no le has permitido Dios, dice bien, no es solo una simple oración, sino que tienes que seguir a Cristo y dar esos frutos. Dile al Señor: Señor, ven, toma mi vida, guárdame desde la gloria. Yo quiero cambiar, Dios bendito, de la gloria. Quiero sacar de mi corazón todo aquello que está estorbando mi vida y tener ese gozo perfecto, esa paz tranquila en mi corazón que solo tú la puedes dar. Dile al Señor Jesucristo: yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre bendito, yo quiero en esta hora recibir en tu perdón, tu salvación, y yo quiero desde la gloria seguir tu paso a través de la palabra. Guíame, enséñame, inquiétame a buscar tu palabra. Recibe a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón y dile: Señor, gracias por la salvación. Gracias porque yo creo que resucitaste de la muerte, de la gloria. Resucitaste al tercer día y estás sentada a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. Gracias, mi Señor bendito. Llega a las vidas, fortalécenos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Señor bendito. Amén. Qué bueno es el Señor, mi amado, en esta mañana. Usted, pues, tiene bien escribirnos, escríbanos en la página, ¿verdad? Escríbanos ahí cada día, conforme nosotros vamos, tenemos varios hermanos, nos leen, escriban los hermanos de Perú, del otro lado del mundo, ¿verdad? Que nos están escribiendo para orar, ¿verdad? Y somos de bendición, pues qué bueno, en el nombre de Jesucristo. Leo Andrade dice: saludos desde Argentina, mi hermano Leo, que Dios le bendiga. Dice la palabra que estamos separados por la distancia, pero unidos en el Espíritu. Que Dios le bendiga, mi hermano Leo, que estamos para servirle desde El Salvador. Le bendecimos a usted, a su familia, en el nombre de Jesucristo. Elmer Rivas, mi compañero de trabajo, que Dios te bendiga, Elmer. Siga adelante cada día. Y Ana Gladys Carvajal de Canadá, que Dios te bendiga, hermana, en el nombre de Jesucristo. Cada día pegarla a Cristo, no apartarnos de Cristo, en el nombre de Jesús. Y así a todos los hermanos que están conectados en Cristo Jesús. Les invitamos, mis amados, en el nombre de Jesucristo. Si esta palabra ha sido de bendición, comparte con otros. Más tarde le vamos a subir al canal de YouTube. Es MCI Visión de Dios, ¿verdad? El canal de YouTube. Tú puedes inscribirte para que te notifique. Dale like, porque dice que el like se mantiene un poquito más, ¿verdad? Mi amada, ahí están los mensajes.
Lo importante, mi amado, como yo he dicho, no que usted me vea, sino que oiga la palabra. Si es de edificación y ha sido de bendición, comparte con otros. Porque el Evangelio tiene que ser compartido con otros. Y tú, yo, debo de dar esos frutos en ti. Les espero el martes a las 7 de la noche. Estamos compartiendo lo que es una serie de prédicas en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos. Son 150 y apenas llevamos 4, ¿verdad? Es que ahí estamos, ahí, ¿verdad? Es que usted vea el día jueves igual seguimos con la serie de Salmos y el día domingo, pues, donde tenemos temas diferentes, mi amado. Estamos para servirle como Ministerio Cristiano Internacional Misión. Oremos los unos para los otros. Hermanos, cuídense mucho, ¿verdad? Cuídense. Es cierto que se ha activado toda la economía, pero el virus todavía anda en la calle. Cuídense, pónganse su mascarilla, anden su mascarilla, anden su alcohol gel, cuídense. Dios nos cuida, pero dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparte y se evite las aglomeraciones, ¿verdad? Límpiese cada día. En los trabajos, hermanos, oremos. Yo soy testimonio, mi hermano, que en mi trabajo hemos implementado la oración, gracias a Dios, de eso, y cada mañana, 5 minutos antes de abrir las puertas de la sala donde estamos trabajando, oramos. Y Dios ha sido fiel. Vimos la mano de Dios, bueno, para con la mano del jefe el día viernes que tenía una entrevista, ¿verdad? Pero Dios descubrió la razón del por qué la entrevista y pudimos hablamos con él, me llamó y fuimos platicando y Dios dio la sabiduría para poder salir avante de esa entrevista. Gracias a Dios no hubo ninguna consecuencia para él, ¿verdad? Ni para nosotros también, ahí como está. Gracias a Dios, Dios nos cuida y nos está cuidando con todos los clientes que llegan. Oramos por cada cliente que entre, que Dios, la paz de Dios. Habemos varios cristianos ahí, habemos 2 pastores ahí en la sucursal, gracias a Dios. Estamos orando constantemente, ¿verdad? Y alabanza, sobre todo ahí estamos cantando, ¿verdad? Y gracias a Dios, mi amado, es que usted ore. Ore ahí donde está. Que la oración abre puertas y es poderosa, ¿no? Que Dios le continúe bendiciendo, le amamos en Cristo Jesús.